noches, bienvenidos al Endosón. En medio del curso de verano y como parte de las actividades académicas de este curso de verano del año 2015, tenemos el gusto de compartir esta noche con ustedes y con nuestro expositor, el padre Alejandro Solarini. Bienvenidos todos, gracias, a pesar de lo difícil del camino y de la tarde, nos da mucho gusto que estén aquí en su casa. Unas pequeñas líneas curriculares del padre Alejandro. El padre Alejandro Solarini estudió licenciatura en Filosofía y en Teología por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. También es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudió la licenciatura en Psicología y la maestría en Terapia Familiar Sistémica. El padre Alejandro es defensor de los derechos humanos de personas migrantes y de otras personas vulnerables. Es director y fundador del albergue Hermanos en el Camino en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, donde proporcionan asistencia humanitaria e integral, además de orientación a los migrantes de Centro, Sudamérica, principalmente en su paso hacia los Estados Unidos. El padre Alejandro Solarini también es Premio Nacional de Derechos Humanos. Hoy nos compartirá con el tema ¿Por qué defiendo a los migrantes? Muchas gracias por venir, por compartir con nosotros esta experiencia. Ustedes son mi familia, todas y todos que están aquí. Por eso, para mí es un gusto compartir estas experiencias de vida, estas experiencias de fe y estas experiencias de amor. ¿Por qué defender a los migrantes, a las migrantes? ¿Por qué defenderlos? Asistirlos es una cosa, darles hospedaje, comida, ropa, es una cosa, pero defenderlos ya es otra. Yo le voy a decir por qué. ¿Por qué defender a los migrantes? Defenderlos es enfrentar intereses. Defenderlos, pues es estar al frente de un rebaño tan vulnerable, tan golpeado, y donde tiene uno que hacer presente a Jesús que se identifica al mismo tiempo con las personas migrantes, pero también hacerlo presente en este mundo que decimos en crisis, en donde hemos llegado a niveles de destrucción, de autodestrucción muy grandes. Les voy a platicar. Yo me animé a empezar a trabajar con las personas migrantes y entrar en esta pastoral que yo considero una pastoral extrema. No es la única, También la pastoral penitenciaria, mis respetos para esa pastoral. Las personas que trabajan con personas de alguna adicción, también es una pastoral muy intensa. Me atreví a trabajar con ellos sin saber, obviamente, en qué me metía, sin imaginar el alcance, la dimensión de todos los intereses que yo iba a tocar. Cuando me asomé y me di cuenta de lo que estaban pasando. Yo ya había decidido que los últimos días de mi vida tendría que pasarlos de tiempo completo en la misión de Jesús, pero no sabía en qué campo. Cuando voy descubriendo lo que pasaba con ellos, como que se vicia el sonido, ¿verdad? ¿Se oye mejor? ¿Sí lo hacen bien, güey? Me empecé a acercar, empecé a observar, empecé a mirar como pastor lo que pasaba con ellos y no entendía nada. En un principio pensé que se trataba pues nada más de personas que necesitaban asistencia, y así empecé a darles comida, agua, ropa, lo que yo podía, medicina, pero no había tiempo casi de escucharlos, no nos conocíamos. Después
cuando empecé a detenerme y empecé a escuchar las primeras historias, me empezaron a impactar y empecé a tratar de comprender lo que pasaba. Ahora puedo decirles, después de años, que es un mundo tan complejo, tan rico, que es como un observatorio de lo que está pasando actualmente a dos niveles: estructural, pero también coyuntural. Como que la migración es como una ventana de nuestra alma, de lo que somos, de lo que estamos siendo, de cómo nos estamos destruyendo. Es una ventana evidente, una prueba de mucha insensibilidad y ceguera. Yo quiero compartirles que he aprendido muchas cosas desde que estoy con ellas y ellos. He aprendido mucho. Mi vida se ha transformado, mi vida ha cambiado. Mi vida se ha hecho muy intensa desde el punto de vista de la fe, porque he descubierto, entre otras cosas, que este flujo migratorio, así como lo vemos, tan indefenso, tan necesitado, tan precario, tan insignificante, está cambiando la historia. El Señor va con ellos. Ese Señor de la historia, ese Señor que sabe caminar, es especialista en los éxodos, forzados sobre todo, ahí va con ellos. Y va haciendo una nueva historia. Con ellos he aprendido también lo que las instituciones han hecho o lo que no han hecho. A través de ellos puedo ver las omisiones en los lugares de origen, pero también puedo ver las responsabilidades de los estados, la peligrosidad del sistema neoliberal capitalista, hay que decirlo con todas sus letras, que el Papa Francisco ha calificado de asesino y que significan poderes fácticos muy fuertes que están sobre la política, sobre los políticos, y que en los lugares de origen hay un desamor muy grande, pero en el lugar de tránsito, sobre todo México, hay toda una ruta de comercialización. Sí, y fíjense, esto yo se los quiero comentar porque empecé observándolos en 2005, yo empecé a trabajar con ellos en 2005, muy a pesar a veces de mi obispo, porque él tenía parroquias vacías, yo le insistí mucho en que me diera permiso y me dio permiso, pero después de luchar mucho con él, y entonces empecé a tratar de seguirlos y empecé a ver causas en lugares de origen, pero empecé a ver la peligrosidad a través de México y pude ver un proceso de comercialización a costa del ser humano, a costa de los migrantes, de los más pobres. Aquí con nosotros están dos hermanos hondureños, no sé si hay más personas de Honduras en este momento, ¿no? Bueno, entonces, lo que me impactó a mí mucho, en primer lugar, es por qué salen. Descubrí esas causas. Y luego, ¿quién se preocupa por ellos cuando salen? Y empecé a platicar en los lugares de origen, y tampoco había un gran amor y una gran responsabilidad cuando ellos salían. Más bien podemos decir que no les importaba que salieran y que se arriesgaran, pero que los gobiernos de origen sí estaban contentos porque iban a incrementar sus remesas. Son gobiernos que viven a costa de esas remesas y no, sin importarles si sus hermanos, conciudadanos, connacionales van a sobrevivir México. Después me fijé qué pasaba con ellos en México, y aquí viene este proceso de comercialización del ser humano. Dios hace mucho tiempo quedó fuera, desplazado del lugar que correspondía a Dios, y pusimos al dinero. Después de esto, el ser humano pasó a segundo término, ya no al centro, abajo del dinero, y pasó a ser mercancía. Al principio yo observé que cuando llegaron los migrantes,
había personas buenas que les ofrecían la comida, un taquito, un hospedaje, se quedaban. Después, un poquito después, esa misma gente les empezó a vender la comida. Después se las vendían más cara porque eran migrantes. Después ya no les vendían la comida ni siquiera más cara, ahora los extorsionaban. De la extorsión pensaron cómo hacer más grande la ganancia en volumen. Y de la extorsión vinieron otras formas de comercialización del ser humano, la trata con fines de explotación laboral, y ahí está lo que es Chiapas, Tapachula sobre todo, pero también sexual. Sí, ahí también en Chiapas es una cosa terrible. Toman a una persona, a una mujer, pero ya puede ser un niño también, y obviamente también un hombre, ¿sí? En todo se vende en el mercado, y a esa persona tratada la van destruyendo poco a poco. Yo sé que ustedes saben lo que es la trata, yo les quiero describir nada más cómo hacen estos crímenes, crimen organizado, estos cárteles, pero siempre con la complicidad de funcionarios públicos, de servidores públicos. Pues secuestran a la persona, le privan de su libertad. Una mujer, muchas mujeres son totalmente mujeres de familia, ¿sí? No son prostitutas, son mujeres que luchan, valientes, que van a salir a trabajar, a buscar la forma de ayudar a su familia o a encontrarse con algún familiar que ya se encuentra en los Estados Unidos. Quien ha visto de Nadie, es el primer video como clásico. Ahí encuentran la historia de María, ¿verdad? Una hondureña, casada, con hijos, con esposo, que la violan varias personas y después a ella le da mucha vergüenza comunicarse con su familia. Y es un ejemplo que yo pongo, ¿verdad? Para ver lo que hacen en la trata de personas, mujeres, con fines de explotación sexual. Las mujeres las obligan a tener una relación y les dicen que van a filmarles, que van a hacer solamente una vez. Yo les digo, este es el modus operandi, ¿eh? Después que las filman, les pasan el video a ellas y les dicen, mira, si no sigues haciendo más, esto mismo lo vamos a mandar a tu familia, pero también lo vamos a subir a internet. La persona le dicen que va a hacer nada más otras y que va a quedar todo ahí, les van a dejar. No las sueltan. Las tienen mucho tiempo a hacer más videos, las van haciendo adictas, le van dando droga, les van dando alcohol, las hacen dependientes y después las que tienen suerte las pueden presentar en la frontera como novedad, porque ahí no son conocidas, y después de un tiempo que las exprimen, todavía cobran a su familia por el brinco, por el salto de la frontera y llegar a su lugar de origen. Las que tienen menos suerte simplemente desaparecen, como ha sido el caso de muchas mujeres en Juárez, y son asesinadas o las mantienen en cautiverio, en la trata, hasta que, literalmente, dijo una madre de una de ellas, hasta que se seque. Cuando ya no hay más personas, la dejan. ¿Cómo será este proceso de destrucción de las personas? Que muchas veces las mujeres acaban agradeciendo a sus captores, a sus tratantes, que les hagan el favor de tenerlas todavía ahí. De ese tamaño están. Ustedes ya saben cómo funciona la trata. Les dicen que sus familias ya no las van a querer, que con qué cara van a ir allá, que ya son una piltrafa de mujeres, que ya no sirven, cosas así. Pero la delincuencia organizada descubrió también que no solamente con la trata se hace negocio, también con el tráfico de personas, y empiezan a traficar personas y ganan en volumen. En secuestro, un secuestro llegó a cotizarse de $3,000 a $7,000 por secuestro. Imagínense masivamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó
que en 6 meses este negocio dejaba más de 25 millones de dólares y eran cerca de 10,000 personas las que eran secuestradas cada 6 meses. Después se perdió la cuenta porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no hizo informes, no volvió a sacar la quinta visitaduría ningún informe y ya no hubo esa manera de seguir. Pero descubrieron otra forma también menos riesgosa y menos complicada de deshacerse de los cuerpos. Hay un video o 2 videos que yo les recomiendo. Uno que seguramente ya lo han visto y está en internet, que se llama Los Invisibles, de Gael García. Son 4 episodios, ustedes los pueden ver, y uno de ellos se refiere a los secuestros y cómo los que no pueden pagar, cómo los desaparecen, los desintegran. María en Tierra de Nadie es yo se los recomiendo, de Marcela Zamora, una salvadoreña. Ella se dedica a investigar lo que pasa con la trata de personas, con los secuestros de mujeres. Y en ese video ella dice cómo las mujeres son obligadas a trabajar, a prostituirse, pero también a lavar la ropa de los carniceros, que son los que se encargan de matar a los que no pueden pagar el secuestro, y a la ropa de los cocineros, que son los encargados de desaparecer los restos. Los carniceros destazan los cuerpos de los que no pueden pagar o de las que no pueden pagar, y los cocineros los desintegran. En los migrantes se han ensayado los secuestros, en los migrantes se han ensayado muchas extorsiones, por supuesto la trata, y se ha ensayado también la forma de desaparecer personas en México. Si desaparecen las personas en México no es por una varita mágica, es porque se ha ensayado toda una técnica que la impulsó un Z, que no sé si viva, se llamó El Borrego, y él empezó a practicar la técnica de la tortura hasta el límite que aguantaran para pedir a su familia el rescate por el secuestro. Pero también empezaron a deshacer los cuerpos de las personas o que denunciaban, como en el caso de en el túnel 32 de Orizaba, Veracruz. En una ocasión, algunos migrantes que habían sido secuestrados lograron escapar y fueron con la policía de Veracruz, imagínense, y fueron a denunciar a los secuestradores. Ah, sí, a ver, llévame dónde. Y llevaron a las víctimas con los propios Zetas y ahí mismo los mataron. Testigos de ello que pagaron nos pudieron decir todo esto. Pero luego los secuestradores se encontraron con problemas. ¿Dónde echar tantos cuerpos? Yo he insistido, a nosotros nos han dicho que hubo tantos cuerpos, miren, los echaban, los hacían pedacitos, los echaban a los lagartos, pero ya los lagartos ya estaban hartos de todo, sí les digo de verdad, ya no había manera de cómo echar más cuerpos a los lagartos. Los pozos llenaron pozos, no se ha investigado eso. Después vinieron los tambos de 200 litros para desaparecer cuerpos, pero también saben que las morgues y los panteones o las fosas clandestinas de parte de los ministerios públicos, sobre todo de Coatzacoalcos, Veracruz, están llenas. Y hay otros lugares donde yo les he dicho, que a mí me han informado que están, los obispos de la provincia de Veracruz lo saben también, y me dijeron que no era un solo lugar, que son 2 lugares. Pero no lo digo, y ojalá que no lo digan ellos, porque hay la esperanza al menos de que algún día se vaya el PRI corrupto, que a lo mejor vengan algún gobierno honesto, algún día, algún gobierno humano, que sí pueda investigar y hacer justicia, y entonces ir a esos lugares y al menos tener rastro del ADN. Es la esperanza. Ahorita tenemos un problema, ya tenemos años con un solo muchacho, fíjense, un solo muchacho. Una mujer hondureña, es enfermera,
Es un caso muy notado, no digo su nombre, pero es un caso muy notado. Su hijo de 22 años pasó por México. Un pollero se comunicó todavía con su mamá, el teléfono que tenemos es de Ixtepec, de la zona del Istmo, y pidió dinero a su esposo que vive en los Estados Unidos. Después, la última llamada, pero desde ese mismo teléfono del Istmo, se hace en Coatzacoalcos, Veracruz, y ya no se sabe nada. Al tiempo, yo creo que uno de los secuestradores se compadeció, o tal vez el pollero se compadeció de la señora y le manda el teléfono de su hijo ahogado, ¿sí? Se ahogó y le manda la fotografía, se ve perfectamente, de esta persona puede identificarse con una fotografía, y la señora se viene y va a hablar directamente. A mí me avisa, me contacta, pero ya cuando me avisa, ella ya está en Coatzacoalcos, Veracruz. Y va con ese señor, ese sinvergüenza, Carlos Barraza, que es un ministerio público, asesino, corrupto, y le reclama y le dice: yo vengo a ver a mi hijo. Sí, señora, aquí está. Esta es la fotografía de su hijo. ¿Se lo va a llevar? Sí, se lo voy a dar. Pero dice: sí me lo voy a llevar, pero quiero el ADN. Y dice: ay, señora, esas cosas solamente se dan en las telenovelas. Y dice: pero no puedo llevármelo si no le hacen el ADN. Y empezó a interrogarla y empezó a intimidarla. La señora se puso nerviosa, le dio mucho miedo, salió de ahí y me habló por teléfono. Yo fui por ella a recogerla ahí, la retiré inmediatamente y tuvimos que hacer un plan. Y fuimos y regresamos con ese sinvergüenza, ¿verdad? Y fuimos con la Cruz Roja Internacional, y fuimos con Amnistía Internacional, con la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano anterior, con Hermanos en el Camino. Fuimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le echamos montón a ese sinvergüenza. Y él dijo: está bien, se va a hacer. Le hacen el ADN a la señora hondureña, ¿verdad? Y luego bajan a donde estaban los cuerpos, en la Procuraduría, en el Ministerio Público, ¿verdad? Le hacen el ADN y le preguntamos: ¿cuánto tiempo se va a tardar en este análisis, en este estudio? Dice: lo más que se ha tardado son 2 meses, de 15 días a 2 meses. Se baja la APA, el estudio, y ya lo sabremos. Pasaron los 2 meses y nada. Pasó 1 año y nada. Han pasado 5 años y nada. ¿Y saben cuál es el problema? La Cruz Roja Internacional no ha retirado su demanda, pero desde hace 2 años, 2 años, yo supe la verdad. El problema, cuando le tomaron el ADN, fue a uno de los cuerpos y no era su hijo, porque hay muchísimos cuerpos más. Entonces, ¿cuál era el de su hijo? No, ellos no podían ponerse en evidencia estando todos nosotros allá arriba y ellos abajo, dizque tomando el ADN. Lo que querían es que nos fuéramos ya. Pero ahí estaba. Ahora la Cruz Roja sigue insistiendo, no va a quitar el dedo del renglón, y ya sin la presión de nosotras y nosotros que estábamos ahí, van a empezar a hacer el ADN, a exhumar cuerpo por cuerpo hasta encontrar el rastro de este muchacho. Este es nada más un solo ejemplo. Pero yo les estoy hablando de ese proceso de menos a más, de la comercialización del ser humano. Muy pronto, los Zetas, que fueron los que hicieron toda la escuela sanguinaria contra los migrantes, descubrieron que había otra forma más redituable y menos expuesta, donde era más fácil no manejar grupos grandes de sacar dinero, y es la extracción de órganos, el tráfico de órganos. Descubrieron que una persona puede valer cientos de miles de euros y de dólares, sí, como lo oyen. Y empezaron a ensayar en Veracruz en 2007. Yo puedo concluir que en 2007 empezaron como esos ensayos, y los que pagaron el pato fueron los pobres brasileños, fíjense. Estuvieron con nosotros en el albergue, siguieron a Veracruz. Después aparecen camiones,
un camión por lo menos refrigerador con órganos. Más tarde, en Oaxaca, en los valles centrales, donde termina la ruta del migrante, aparecen cuerpos sin órganos, que la Procuraduría dice, es que no es que haya sido extracción de órganos, fue el río, se los llevó, es que fueron los animales los que comieron los órganos, es que no sé qué. Y ahí pararon todo. Luego, en Michoacán, aparecen los autodefensas deteniendo ese negocio de Quique, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y su primo, de los caballeros templarios, un camión de órganos con los que llevaban eso para el puerto Lázaro Cárdenas. Un camioncito con órganos de niños, todos infantiles, para salir por puerto Lázaro Cárdenas. Como que estaban ensayando el mercado, los órganos, todo eso. Luego aparece a los meses otro camión con otras personas. Déjenme decirles que los autodefensas entregaron esas personas y ese camión a la justicia, al gobierno, a la Procuraduría de Michoacán. El resultado fue que liberaron a los contrabandistas de órganos y del camión no se supo nada. Al tiempo, ni siquiera un año, menos de un año, vuelve a aparecer un camión, vuelve a aparecer con órganos infantiles y todavía con niños vivos, centroamericanos, niños vivos. Esta vez los autodefensas ya no soltaron a los traficantes, porque dicen ellos, si los hemos soltado, vuelve a aparecer un tercer camión, ¿sí? Quique Plancarte y su primo, de los caballeros templarios. El camión, no sé qué hicieron con él, pero quedó en evidencia que había un tráfico de órganos. Yo siempre me quedé con la duda, porque me sembró la inquietud desde los brasileños a la fecha, pero ya no tengo duda. Ya sé el modus operandi. El año pasado estuve en California y platiqué con personas, con expertos, con peritos que hicieron pruebas del lado norteamericano por parte del FBI, y entonces ellos detuvieron a bandas que trabajaban en tráfico de órganos, sobre todo en Tijuana, y que ahora son testigos protegidos, están informando de todo lo que pasa, y ellos son los que nos dijeron cómo hacen todo eso. Van a los lugares donde pasan los migrantes, hay camionetas que les dan aventón, un ride, les ofrecen que les van a ayudar, y son familias, se las llevan. Si son mamá soltera con niños, se los llevan. Si es papá con niños, se los llevan. Si es papá, mamá con niños, se los llevan. Si son grupos de hombres, no se los llevan. Así es que los llevan, llegando a esas granjas, los separan, nunca más se vuelven a ver, y los tienen como si fueran animales al matadero, según se necesiten los órganos. Quiero decirles que en Tijuana hay hospitales con quirófanos privados que están haciendo esas operaciones, estos trasplantes. Esto lo sabe perfectamente el gobierno. Ustedes y yo sabemos quiénes están en Tijuana. Ustedes y yo lo sabemos. Y todo esto, ¿ustedes creen que no lo saben? Si el FBI logró captar y detener a esta banda, el FBI no creía que se estuviera haciendo la extracción de órganos, no creía. Y les demostraron en un anfiteatro de una universidad, les demostraron cómo en minutos una persona que ni siquiera enfermera podía retirar el órgano de la piel en minutos, mientras al mismo tiempo médicos, esos sí médicos, podían extraer un riñón, podían extraer un hígado, podían extraer cualquier órgano, ¿sí? En minutos. Y también las cotizaciones, cómo estaban, dónde estaban las redes. ¿Ustedes creen que el FBI no dio vista al gobierno de México? ¿Ustedes creen que el gobierno de México no sabe este negociazo de órganos? Les voy a decir a cómo están cotizados en el mercado negro los órganos. Un secuestro de migrantes masivo, aunque deja mucho dinero, pero no deja de ser expuesto. Y finalmente, ¿qué hacen con tantos cuerpos?
$7,000 lo máximo, 10,000 lo máximo que han dado por un secuestro de una persona. En cambio, un niñito, un solo niño, una persona, puede dejar más dinero por sus órganos que un grupo de migrantes secuestrados, porque un órgano lo pueden vender, o córneas, riñón, corazón, piel, todo se vende. Lo pueden vender en más de $100,000 o 150,000 euros. La ONU, vale la pena que se metan en internet. La ONU habla de todo un mercado, porque además en internet está el mercado negro, ¿sabían? ¿Sí sabían? Encriptado, el mercado encriptado está la oferta, y también la demanda. Ahí encriptado está la compraventa de órganos. Según la ONU, hay una demanda enorme de órganos, pero solamente se está respondiendo a 10 al 15%. Un corazón en Europa, 150,000 euros. En Estados Unidos un equivalente también. Hay muchas clínicas que están haciendo ahí mismo, en Tijuana, trasplante de órganos. Este es un negociazo, es todo un negocio. Imagínense, se da sobre pedido, como despachar pollos o despachar no sé qué. Yo aquí quiero detenerme para decirles que hemos llegado a un grado de deshumanización terrible, pero que México está en deuda con Centroamérica. ¿Cómo vamos a pagar tantos crímenes? ¿Cómo vamos a reponer la vida de esas personas que han desaparecido? Se han burlado de nosotros, de nosotras, cuando decimos que llevamos una cuenta de más de 10,000 personas desaparecidas y que la mayor parte, como el 42%, son hondureños. ¿Sí? Y tenemos el relato de ellos, tenemos casos concretos de cuándo desaparecieron y cómo no hemos vuelto a ver ninguna de esas personas. A mí sí me llama mucho y me interpela el que toda la región, lugares de origen, de tránsito y destino, no hayamos logrado hacer una verdadera estrategia de iglesia como para parar esto. ¿Cómo es posible que hayamos permitido que el ser humano se reduzca, se degrade a un nivel de mercancía de esa manera? ¿Cómo hemos permitido que niños inocentes y menores no acompañados sean carne de cañón para los cárteles, pero también sean mercancía para venderlo o en todos o en partes, vivos o muertos? Yo creo que el Señor nos llama mucho la conciencia y nos dice que debemos preocuparnos no solamente por los migrantes, sino por todas las personas que están abandonadas. México vive una crisis tremenda, no solamente un abandono de personas migrantes, también nuestros connacionales están abandonados, tenemos un peligro muy grande, nuestros campesinos, nuestros indígenas están abandonados, las mujeres están en peligro, los feminicidios no han parado, no hay oportunidades para los jóvenes, y preocupa mucho todo esto porque nuestra iglesia, la jerarquía católica, yo pienso que debe ser más crítica, más enérgica y romper esas trabas que tiene como Estado y esas trabas para no meterse en asuntos de otro Estado, porque esos asuntos de otro Estado es la gente, son las ovejitas y no podemos abandonarlas. Hoy los migrantes nos llaman la atención y nos invitan a una reflexión muy seria, a una conversión, para buscar un camino que sea de reencuentro otra vez con nosotros mismos, de reencuentro con Centroamérica, de buscar una estrategia. Ya no, la reconstrucción del tejido social ya no es posible eso, ya no. Lo que se destruyó en Centroamérica ya no se puede reconstruir, pero sí empezar una nueva era que marcan los migrantes con la esperanza y con el signo de la fe, de la evangelización. Para nosotros esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y si algo portan los migrantes son la esperanza, porque ellos dejan un mundo roto, pasan por un país tremendo, ¿verdad? Corrupto, decadente, con un gobierno corruptísimo, cínico, desalmado, pero que marchan también
a un Estados Unidos que no los recibe, que no los quiere, pero sí los necesita con mano de obra barata para explotarlos y no reconocerles ningún derecho. Ellos son un signo de los tiempos. Nuestra iglesia dice que son un signo de los tiempos, de un cambio, son un kairos, son una crisis, pero también una oportunidad. En nosotros que somos gente creyente, creo que podemos dar una respuesta desde donde cada quien está y ser rebeldes y ser subversivos y estar a favor del ser humano, de la gente, tener valor en ese sentido y dedicarnos de verdad con toda la fuerza que tengamos para apoyar al ser humano, sobre todo a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Gracias.